Congreso de la República está iniciando ya. Vemos al congresista no agrupado Edward Málaga Trillo, conferencia de prensa pactada ya y expuesta para iniciar a esta hora de la tarde. Mariano Calvera está en el Parlamento. Hay que probar, por favor, el audio primero. Hola, hola. Inicia esta conferencia de prensa. Continuamos recordándoles quiénes han firmado. En el caso de Perú Libre, de los 15 congresistas, ningún parlamentario ha decidido firmar a favor de la vacancia presidencial. Podemos Perú, son 5 congresistas, tampoco han firmado. Digna Calle no ha firmado, José Luis Elías no ha firmado, José León Luna Gálvez tampoco, Enrique Wong no ha firmado, Oscar Sea tampoco ha firmado. En el caso de Renovación Popular, sí han firmado a favor de la vacancia contra el presidente Pedro Castillo los 9 congresistas de esta bancada. 2:32, vamos con Mariano Calvera al Congreso de la República. Gracias por su asistencia. Gracias, Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Edward Málaga, artífice de esta tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo, da detalles en conferencia de prensa sobre este nuevo proceso de destitución presidencial que se inicia el día de hoy. Escuchemos. Quisiera recalcar algunos puntos generales importantes sobre esta moción de vacancia, insistir en que no excluye el adelanto de elecciones por reformas políticas, es decir, quien presenta una moción de vacancia no está aferrándose al cargo, por el contrario, nosotros creemos que es el primer paso para dar lugar a esta solución de adelanto de elecciones generales con reforma política y electoral. Entonces, hecha esa salvedad, también es importante mencionar que no es agradable ni divertido vacar un presidente de la República. No es este un lugar cómodo ni apetecible para ningún congresista, me parece. Pero considero que es un deber, es una obligación moral y sobre todo teniendo en cuenta ya la amplia evidencia, los hechos, las investigaciones fiscales, los escándalos que han salido a la luz gracias a ustedes en buena parte. Ya es un punto insostenible, un punto intolerable de corrupción y de inmoralidad. Me parece también importante representar a los millones de peruanos que no toleran seguir con un gobierno de este nivel. Ya lo dije, no es para nada agradable, pero lo considero un deber cívico, un deber de representación y un deber de responsabilidad para con el país. También es importante decir que esta moción de vacancia se ha trabajado el texto desde prácticamente enero del año pasado. No es una improvisación, no es un arranque propiciado, motivado por los últimos acontecimientos. Es una tesis muy bien sustentada, tiene cerca de 100 páginas, no tiene 100 páginas o más. Ha sido firmada por 67 congresistas. Varios de ellos han colaborado con los argumentos que ahí se presentan. Y quiero también aprovechar para dar muy especialmente las gracias a mi equipo, a mi despacho. Son un grupo de jóvenes, talentos, algunos abogados, otros no, que han trabajado día y noche para elaborar un documento sólido, sustentado y a prueba de balas, por así decirlo. Finalmente, el momento ha llegado y el momento, muchos me preguntaban cuál era el momento para la presentación. Hemos considerado, de mutuo acuerdo con otras bancadas, incluyendo bancadas del oficialismo, que ese era un momento oportuno por la amenaza en ciernes del cierre del Congreso. Por más que se module el mensaje, por más que se intente sonar suave ahora en la presentación ante el Pleno, hemos visto el acta del Consejo de Ministros, que no deja lugar a dudas de que hay una intención de someter, sino de cerrar al Congreso. En ese sentido, cabe también mencionar que así no se concrete el cierre del Congreso, en todo caso estaríamos hablando de un Congreso que ya estaría sometido, sujeto a esa amenaza de un eventual cierre por una segunda cuestión de confianza, que además ni siquiera, como ya sabemos, es una segunda, pero la interpretación del Ejecutivo nos da pie a esa posibilidad.
Y el último punto, que es mucho más importante creo que todo lo demás, no se trata aquí del presidente, no se trata tampoco del Congreso, finalmente se trata del futuro del país, se trata del futuro de la democracia, se trata de no entregarle nuestra nación a un gobierno corrupto con ambiciones totalitarias. Ese es el principal espíritu hoy en día y el motivo de la fecha de presentación de esta moción de vacancia. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Congresista, estamos en vivo para RPP, por favor, aquí. Congresista, entendemos que son 67 parlamentarios los que finalmente firmaron esta moción. ¿A qué nivel van las coordinaciones con las distintas bancadas para saber si están con la certeza o la seguridad de que en un eventual pase de esta nueva moción al Pleno del Congreso se logren los votos? Hemos llegado, como usted bien ha dicho, a un punto de tira y afloja con el Ejecutivo, con esta muestra evidente de que en esta acta del Consejo de Ministros, que ellos han considerado como una primera negación de la confianza, este rehusamiento del Congreso de elevar al trámite esta primera cuestión de confianza del exministro Aníbal Torres. ¿Están confiados en que van a conseguir los votos para una eventual destitución presidencial o todavía se están coordinando con algunas bancadas que se presentan de alguna forma o que consideran un proceso como este extremo? Lo escuchamos. Este es un proceso en marcha. Obviamente no habríamos tomado la decisión de presentarla hoy si no tuviéramos cierta certeza de poder lograr el objetivo. Los cálculos en este momento, al día de hoy, han sido hechos luego del fin de semana, sobre todo el día de ayer y parte de esta mañana, conversando, dialogando, haciendo el trabajo político de ir a tender la mano a las diferentes bancadas y colegas para saber cuáles son sus voluntades, cuáles son sus apreciaciones y sobre todo sus preocupaciones ante un eventual cierre del Congreso. Insisto, esa no es la razón principal, pero es el detonante. Entonces, respecto a los números, yo sé que todos quieren tener un número en la cabeza. Les voy a dar algunos números, pero me parece importante que tengan muy claro y también la ciudadanía que nada puede garantizar el número final de votos. Todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo, con esta trayectoria que tiene de comprar voluntades, empiece ahora a tratar de cooptar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Entonces yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo, por supuesto, la certeza de que vamos por el mejor camino, que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial por las razones correctas. Y en cuanto a las firmas, ustedes saben que son 67, hay un número de congresistas que no ha firmado, pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia. Y en ese sentido también es importante que ustedes sepan que aquellos que en los siguientes días muestren su intención de apoyar esta moción de vacancia pueden todavía adherir sus firmas y demostrar de qué lado están, incluso pueden aprovechar la oportunidad para agregar sustentos o argumentos propios. Eso es muy importante para los colegas congresistas. Entonces, de estas 67 firmas hay además un número de votantes potenciales que no han firmado por diferentes motivos, muchos de ellos respetables, y además hay, por supuesto, un número de colegas, sobre todo del lado oficialista, que están discutiéndolo, están pensándolo, están ya dándose cuenta que han sobrepasado su nivel de tolerancia y muchos de ellos ya nos han expresado su voluntad de apoyar esta moción de vacancia. Y por lo tanto, al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos, pero eso es al día de hoy. Puede ser que en 3-4 días se echen para atrás, alguien los compre, les ofrezca un ministerio. Eso va a depender de la integridad y la vocación de mis colegas y sobre todo de su amor por el país. Declaraciones de Edgar Málaga, congresista no agrupado, quien da detalles sobre esta tercera moción de vacancia presidencial que se ha presentado el día de hoy. Él ha mencionado que si bien es cierto 67 congresistas han firmado esta moción, hay todavía un número adicional de congresistas que no han firmado la moción inicial, pero que sí estarían de acuerdo con una destitución presidencial. Le consultan ¿qué mensaje le podría dar a aquellos congresistas que quizás quieren votar por una vacancia presidencial, pero que podrían en ese momento estar siendo sobornados de alguna forma para votar en contra? Escuchemos. En este momento, y una de las razones para hacer la presentación ahora, definitivamente hay una amenaza y por supuesto sujeta a interpretación. Hay quienes dirán que es por intereses propios, por mantener el cargo, pero sustantivamente y principalmente aquí se trata de defender la institucionalidad del Congreso. No hay democracia sin Congreso, por más desprestigiado que esté esta institución.
tenemos que darnos cuenta que las salidas a la crisis pasan por el Congreso. Los acuerdos, las mociones de censura, las vacancias, las modificaciones a la Constitución pasan por el Congreso. Si se cierra el Congreso, vamos a tener una dictadura, vamos a tener un régimen totalitario. Entonces, la amenaza de cierre del Congreso no es una posibilidad que debe ser tomada de manera trivial. Es una amenaza muy seria a la democracia y debe ser también tomada en cuenta por la misión de la OEA que nos visitó hace poco, que parece que en realidad hubiese venido en vano. Y la otra parte de su pregunta era... ¿Cómo evitar que pase lo que ha Le reiteran cómo evitar, por ejemplo, que los congresistas o que algunas voluntades de congresistas sean torcidas a través de acuerdos bajo la mesa. Escuchemos. Por lo menos una de ellas apelar a sus conciencias, apelar a la representación que ellos les deben a sus votantes. Los votantes esperan mucho de sus congresistas y decir simplemente me voy a cambiar de bando y ya no te voy a servir del Congreso es un mensaje muy duro, creo, para sobre todo los congresistas de regiones, que dependen mucho de la voluntad de sus votantes. Y el otro punto a tomar en cuenta es que la ciudadanía tiene que recordarle a sus representantes que ellos no pueden validar una opción totalitaria, un cierre del Congreso, por más desprestigiado que esto esté, porque si no estarán bloqueando la salida a la crisis constitucional, con la Constitución en la mano. Siguiente pregunta, María Díaz, justo medio. Correcto, seguimos en esta conferencia de prensa donde Eduard Málaga, congresista no agrupado, da detalles sobre esta tercera moción de vacancia presentada el día de hoy. Se estaba transcribiendo ya en la presentación de esta vacancia. ¿Nos puede volver a repetir los 4 puntos básicos? Le piden, por favor, que explique los 4 principales sustentos de esta moción de vacancia y de algunas firmas de esta moción que inicialmente, algunos congresistas que inicialmente firmaron, pero que luego retiraron la firma. Le consulta si sabe por qué ocurrió esto, antes de la presentación, obviamente, de esta tercera moción de vacancia que se ha presentado el día de hoy en Oficialía Mayor del Congreso. Esa denuncia ante el TC, ¿se referiría también a algunos de esos votantes, tal vez? Voy a tener que hacer una lista de sus preguntas porque ya olvidé la mitad. Con respecto a Heidi Juárez, ella no firmó nuestra moción de vacancia. Ella firmó una moción de vacancia anterior. Creo que hay una confusión en los medios respecto a eso. No la firmó hoy. Obviamente, creo que ya no la firmaron. Aunque puedo contarles, confesarles que el mismo día que juramentó, yo sin saber que iba a ser ministra, le estaba escribiendo por la tarde para que firme la moción de vacancia. Así que, ¿cómo son las cosas? Respecto a los 98 votos de la demanda competencial, yo creo que es una referencia. Tampoco hay que ser triunfalistas y decir que eso nos da ya la seguridad de que vamos a lograr los votos para la vacancia. Los votos para la vacancia se van a lograr en la medida en que conversemos, dialoguemos, tengamos la seguridad de todas las bancadas de que van a tener la tranquilidad de sacar adelante una solución consensuada al país. Y en eso también toca, por supuesto, hablar de lo que significaría la sucesión presidencial, que todas las bancadas, las oficialistas y las de oposición estén de acuerdo con que la sucesión presidencial se active, que sea la señora Dina Boluarte, y por qué tiempo, por cuánto tiempo y bajo qué argumentos y condiciones. Todo eso se tiene todavía que ver, estamos solamente en el primer punto de esta secuencia. Sí. Perdón, sí. Ya, voy a tratar de resumir lo más breve posible. Esta moción de vacancia otra vez se diferencia de las anteriores, no solamente por el momento, ¿no? Ya han pasado 15 meses, si no me equivoco, y ya tenemos certezas y tenemos seguridades sobre las cosas que han venido aconteciendo. Algunas de ellas no requieren pruebas. Hay documentos, hay contratos, hay pagos, hay videos, etc. Y otras pues no requieren la presunción de inocencia, como en el caso del plagio, por ejemplo. El plagio de la tesis es algo ya evidente, ¿no? Entonces, además de que ya son hechos consumados y sumamente graves, y creo que ya no dejan lugar a duda en la ciudadanía de la gravedad del tema, la diferencia principal está en que se ha trabajado argumentos que se agrupan en una línea de tiempo, es decir, no son hechos puntuales por los cuales se quiere vacar al presidente, como las reuniones de Zarratea, los 20.000 dólares en el baño, etcétera, sino que estamos configurando 4 líneas de argumentos. La primera línea de argumentos tiene que ver con las designaciones de personas idóneas, de ministros y altos funcionarios que no estaban capacitados, que tenían prontuario en gran parte de ellos, para no solamente pues generar un gabinete o ministerios con profesionales poco idóneos, incompetentes, sino también porque eso ha llevado al desmantelamiento de muchos servicios públicos.
el hecho de que los ministerios no funcionen bien tiene mucho que ver con haber favorecido, es una decisión inmoral, por supuesto, ahí está la inmoralidad, haber decidido darle esos puestos a personas que no solamente no tienen la competencia, sino que se han dedicado a lucrar en su favor y en favor del presidente. Entonces ahí está la corrupción, ahí está la inmoralidad en haber designado funcionarios incompetentes, incapaces y ligados al presidente por actos de corrupción. Ese es el primer argumento, ahí está la primera inmoralidad. Eso va en desmedro de los ciudadanos. El segundo argumento, no se los tengo que detallar, tiene que ver con los casos de investigación de la Fiscalía de la Nación, que ya está corriendo por su cuenta además en la acusación. El tercer caso tiene que ver con hechos propios del presidente, no de su entorno, no de sus amigos, de sus sobrinos, sino exclusivamente suyos, como por ejemplo el plagio de su tesis, el haber expuesto a estos niños con cáncer, a esta situación tan incómoda que ya todos conocen, así como el encubrimiento personal y material y la obstaculización a la justicia y a las investigaciones de la policía. Son hechos concretos por los cuales el presidente mismo tiene que responder. Y el cuarto punto es un punto más nuevo. Recuerden que la fecha de corte de la moción de vacancia es el 13 de octubre y a partir de ahí ya no se ha tomado en cuenta las siguientes revelaciones, pero el cuarto punto ha sido el último, tiene que ver con esta revelación pues de que ciertos congresistas habían sido cooptados a cambio de sus votos y a cambio de favores en diferentes ministerios. Eso significa pisotear la autonomía de un poder del Estado y es un hecho grave por el cual también el presidente debería responder. Esos son los 4 argumentos en suma y están todos detallados. Espero que ahora sí, que ya está presentada, se tomen el tiempo de leer las más de 100 páginas, porque a medida que lo van leyendo van a darse cuenta, antes de llegar a la página 20, que es increíble que hayamos llegado a este nivel de tolerancia de la corrupción. Siguiente pregunta. Correcto. Continuamos con esta rueda de prensa. Eduardo Málaga, congresista no agrupado, brinda detalles sobre esta tercera moción de vacancia. Le consultan ahora sobre estos congresistas que se han mostrado favorables a apoyar una vacancia presidencial y que en el pasado quizás se mostraban reacios a iniciar un proceso de destitución como esta. Vamos a escuchar lo que dice el congresista Eduardo Málaga. La tercera debería ser la vencida, pero no estamos acá haciendo un show, no hay eslogans, no es un partido de fútbol, es una situación muy seria, muy grave. Insisto, yo no me alegro de estar haciendo esto, así que espero sí que sea la tercera la vencida, pero no es algo para celebrar. Esperemos realmente que a partir de esto el Perú encuentre un mejor rumbo. La otra pregunta sobre las bancadas oficialistas, no le puedo dar más detalles en este momento, es un proceso en marcha y como usted se dará cuenta, revelar nombres en este momento puede afectar notablemente el curso de estas conversaciones. Así que voy a tener un poco de reserva con ello. ¿Y su tercer punto era? Porque ellos cambiarían su posición. ¿Por qué? Eso sí se lo puedo decir. Cambiarán su posición ante la inminencia, principalmente ese es el factor detonante para ellos del cierre del Congreso. Como ya dije, es una alternativa que para ellos significa dejar de hacer su trabajo congresal, o sea, por el cual se han comprometido, por el cual salieron electos, y además la democracia, que es, el riesgo y la amenaza que eso significa para la democracia. Independientemente de los colores políticos, hay un consenso ya hoy en ese Congreso, en ese hemiciclo que ustedes han visitado, de que no se puede atentar contra la democracia de esa manera. No se puede eliminar sencillamente un poder del Estado, sobre todo cuando el presidente no tiene la popularidad que tenía el otro señor que cerró el Congreso y sobre todo sabiendo que está involucrado en investigaciones por corrupción cometidas durante su mandato y que va a seguir cometiendo y que va a seguir utilizando el aparato estatal para desviar la atención, para bloquear y evitar investigaciones. El problema es ese, no estamos ante un presidente lúcido, salvador de la patria, que va a cerrar el Congreso y va a llevar al país a un camino de paz y desarrollo, sino alguien que va a luchar por salvar su cuello. Él sabe que el día que sea removido del cargo, pues va a tener que enfrentar la justicia. Congresista, ¿cómo está? El congresista de Málaga no ha querido revelar con qué bancadas que al principio no se mostraban a favor de la vacancia podrían cambiar, digamos, esta perspectiva, refiriéndose puntualmente a los partidos, al partido oficialista y a otras bancadas.
La semana de representación. Le comentan acerca de esta solicitud del congresista Edras Medina de postergar o suspender la semana de representación justamente para iniciar este trámite y que esta moción pase al Pleno lo más pronto posible. Escuchemos. Estipula ciertos plazos, pero son todos variables. Es decir, por ejemplo, dar cuenta de la moción, que es decir, se abre el Pleno y el presidente informa que se ha presentado una moción de vacancia, eso podría ocurrir en el próximo Pleno, por ejemplo mañana, si es que se le da la urgencia del caso. Pero si así lo decidiese, el presidente puede dar cuenta de acá a 1, 2 o 3 semanas. Entonces hay una variable que no podemos manejar. Asumimos que por la premura del caso debería ser el día de mañana. Eso lo va a decidir la Junta de Portavoces con la mesa directiva, entiendo. Como ustedes saben, yo no tengo bancada, no tengo vocería. Mi trabajo es enfocarme en el proceso de la moción de vacancia y todas las decisiones van a ser tomadas por mis colegas. Luego de esa dación de cuenta, vendría el siguiente pleno en el cual se votaría la admisión a debate, para lo cual se necesitan 52 firmas. En ese segundo pleno se admitiría eventualmente la moción, y en un siguiente pleno, es decir, un tercer pleno, ya se pasaría a la votación luego de que el presidente haya acudido al Congreso a hacer sus descargos. Entonces estamos hablando de 3 plenos a futuro, que pueden darse en el lapso de una semana si es que se tramita esto de manera express, o puede tardar más si es que entra en juego la semana de representación. Eso lamentablemente no está en mis manos. Bueno, si estamos Edgar Málaga habla de plazos sobre cuánto duraría este proceso, nuevo proceso de vacancia presidencial. Podría ser cuestión de confianza en todo caso. Si ellos han interpretado que la primera fue una le consultan si es que han evaluado que el gobierno pueda plantear una nueva cuestión de confianza ahora que se está debatiendo el presupuesto para el 2023. También cabe la posibilidad, frente a esta moción de vacancia, el Ejecutivo esté pensando en plantear una segunda moción de confianza y una vez denegada, pues se disolvería el Congreso. ¿Ustedes se van a enfrentar a ese riesgo? Por supuesto, porque, insisto, esto no es un enfrentamiento entre poderes, que es la interpretación más obvia, ¿no? Vemos los poderes enfrentándose, sino se trata nuevamente del país, se trata de preservar la democracia, de preservar la institucionalidad. Ahora, con respecto a la ley de presupuesto, muchos congresistas, y yo me incluyo, estamos más de acuerdo con la postura del Ejecutivo, que es una postura técnica. Como ya ustedes saben, y se ha criticado muchísimo al Congreso por pedir utilizar fondos de contingencia para financiar todas estas iniciativas de congresistas. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, y me imagino que la mayoría, no puedo decir todos, pero la mayoría probablemente le daría la confianza al Ejecutivo por razones técnicas, no políticas, ojo. Bueno, y creo que con eso se estaría cerrado el tema. En cuanto a los riesgos, somos conscientes de los riesgos que estamos asumiendo, pero insisto, el bien mayor, el objetivo más grande, es mucho más importante que estos riesgos. Congresista, ¿qué tal? Yanela Aguirre. Bueno, continuamos con esta rueda de prensa. Le consultan qué mensaje se le está dando a la población, que pide que no solamente se retire, sea removido, el presidente Castillo, sino también que el Congreso se adelante, mejor dicho, las elecciones, y que esto incluya también a los representantes en el Congreso de la República. Porque muchas veces, de manera tendenciosa, hay personas que interpretan esto como, claro, la vacancia significa que ahora va a gobernar el Congreso. Entregarle el país a la dictadura del Congreso, eso no es así, lo recalco, vuelvo a insistir. Este es el primer paso para lograr ese objetivo que todos queremos, que son elecciones generales adelantadas, con reformas. Porque, ojo, solamente decir adelanto de elecciones y que se vaya todo ya es sumamente irresponsable. Por si no lo han meditado, entregarle el trámite y el proceso de una nueva elección a un presidente tan cuestionado, a un gobierno tan cuestionado, es sumamente riesgoso, ¿no? Y además, hacerlo sin haber logrado las reformas políticas electorales necesarias nos va a devolver al mismo escenario. Vamos a tener probablemente otro presidente tan cuestionado y una oposición igual de precaria. Muchas gracias. Correcto, ha sido entonces esta conferencia del congresista no agrupado Edgar Málaga, quien ha dado detalles sobre esta tercera moción de vacancia presentada el día de hoy en el Congreso de la
República ha hablado de plazos, depende muchísimo de que si se acepta o no postergar la semana de representación. Hay en este momento un debate en el Congreso por la aprobación del presupuesto para el 2023. Muestra en este momento a los camarógrafos y fotógrafos las 102 páginas de esta tercera moción de vacancia presidencial. Si bien es cierto, 67 congresistas han firmado ese documento inicial que marca el inicio de un nuevo proceso para remover al presidente Castillo. Lo que ha indicado es que, de acuerdo a las coordinaciones, al cabildeo que se lleva a cabo en el Congreso en este momento, esta persuasión, este juego político con otras bancadas, a estos 67 congresistas firmantes de esta moción se sumarían otros más que tranquilamente superarían los 87 votos que se requieren para poder remover al presidente Castillo del cargo. Así están las cosas en el Congreso de la República. Adelante.